en el... Bueno. Dale. Vamos a ver, la gran preocupación de esta materia es conformar el área de las ciencias sociales de primer año, que a lo mejor puede llegar a ser una obsesión o no tanto, pero sería a ver cómo la armamos. Y la idea que tenemos, que planteen ustedes las dudas, los inconvenientes, sugerencias o lo que sea, y los vamos charlando, que eso me parece que nos va a llevar 2 o 3 clases. Que no lo vamos a terminar, que siempre nos va a quedar algo en el tintero. Y en esta materia me parece que se conjugan las otras dos, y lo que vieron en primer año. Y vuelvo de nuevo al tema de la nota. Evidentemente, esta mujer, esta maestra, postulada, evidentemente agarró el currículum, barajó y dio de nuevo para hacer cosas raras. Ahora, ustedes, cuando empiecen a trabajar, ¿no pueden hacer cosas raras también? Y sí, ¿por Creo qué que no? por ahí, ay, perdón, creo que por ahí la inexperiencia y el nerviosismo nos va, yo creo que las primeras clases a hacer Sí, te limita. duradas. Por ahí dentro de 3 o 4 años uno se anima también porque es complicado. Bueno, pero Nata también decía a la mujer que no todos los docentes tienen que saber todo. O sea, tenemos que ser catedráticos. No, pero me parece que no pasa por saber. Igual, me parece que aparte de lo que decía Maggie, hay que sumarle también el hecho de que el tiempo que uno trabaja en la institución que le toque, ponele, si a vos te toca una suplencia de 15 días, podés hacer, como no, cambios. Y eso tiene que ver también con conocer la institución, en cómo trabaja, cómo... eso me parece que te va a llevar o te va a animar a... Porque Sí. los miedos, no solamente el miedo a... Yo creo que la inexperiencia de pararte frente a un grupo de personas que son alumnos, te lleva también a no tener fuerza en el aula. No sé si me explico. Por ahí los años te dan esa pisada fuerte. Y a eso un montón de cosas, un montón de factores que influyen, como por ejemplo también las condiciones que presenta cada institución. Sí. Si uno también... Dale, Marianela, que te corté. No eso, que si por ahí también uno, más allá de todas las ganas que uno pueda tener y de toda la predisposición que se pueda dar, también si se dan las condiciones para hacer esos cambios o hacer por ahí esos movimientos que lleven a dar una clase de una forma diferente para que los chicos puedan incorporar el conocimiento que vos le quieras transmitir. Sí, depende de la institución, pero generalmente no hay supervisión. No hay supervisión y a veces te chocas con dinosaurios. Y voy a contar algo. ¿Alguien lo conoce a Jorge Finardi? Profe de Geografía y Biología, Alfino. Sí, sí. Bueno, le voy a contar una experiencia. Escuela técnica, el Fino daba naturales en era EGB, yo me acuerdo que era coordinador de tercer ciclo y había un jefe de preceptores, Mario Aguilera, que recorría
muy estructurado, muy rígido, muy. Entonces, el fino, no me acuerdo puntual el tema, pero era la ameba, paramecio, o no sé, o células o algo, y descolgado hizo una especie de representación, teatro. Bueno, tenía chicos afuera, chicos adentro. Viene Mario Aguilera y se los empuja. Todos adentro del salón. El fino de los gritos, la ameba que no quiero que entre el otro. Se armó tal despelote. Fíjense lo que es el planteo, que estaba haciendo las cosas bien, algo novedoso, y Mario le empujaba, no quería chicos afuera en la galería. Y el fino de los gritos, no quiero que entre la ameba ahora. Son esas cosas que quedan. Se van a encontrar. Sí, que aparte a los chicos, porque yo me acuerdo que todo ese tipo de actividades nos encantaba, era como salir de la estructura y por ahí hacer algo diferente que nos enganchaba mucho. Salir de la fila de bancos. Bueno, pero para hacer eso hay que tener ganas, hay que tener tiempo. Pero sobre todo ganas. Bueno, vamos a ver, que deben ser muchas. Me parece que habíamos acordado que sería interesante arrancar por los conceptos instrumentales, los conceptos básicos, siempre teniendo en cuenta los estructurantes. Espacio, tiempo y sociedades humanas. Habíamos quedado que sería interesante arrancar con esas herramientas. ¿Cuáles serían esas herramientas que podemos arrancar? Primer día de clase, segundo día de clase, primeras horas. ¿Cómo arrancar, decís vos? Claro. Con los conceptos previos. Claro, habíamos hablado de conceptos instrumentales desde, sobre todo la parte espacial. ¿Cuáles serían? Eso me parece que lo habíamos acordado y lo planteó Eloy. Si no me... La parte Y Eugenia y Maggie también, y no me acuerdo. ¿Cuáles serían esos? para trabajar estos conceptos. Son los conceptos estructurantes de las ciencias sociales. Exactamente. Pero dentro de esos conceptos, es decir, los estructurantes serían espacio, tiempo y actor social. Y por ahí si estás con el tema de ponerle, trabajando las civilizaciones en América. No, pero pará, ahí ya te fuiste. No, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué enseñamos? Por el tiempo. Se empieza a trabajar por el tiempo y después se continúa por el espacio y la sociedad, creo yo. Bueno, a ver. Vamos a lo concreto. ¿Qué enseñarías del tiempo? Una línea de tiempo para empezar a desarrollar, digamos, todo. Para que se vayan. Yo, por ejemplo, empezaría con una línea de tiempo, o sea, y me voy a plantar en eso, porque le enseñaría, no sé, lo básico de un mapa, como para el espacio. No, pero pará, o pará. O tiempo. Los tiempos creo que antes que una línea de tiempo, porque los chicos cuando pasan a ponerle... ¿Qué serían los tiempos para vos? Ponerle la edad antigua, edad media, edad moderna y así sucesivamente para que ellos después puedan ubicarlos dentro. Pará, ahí. Y para enseñar edad media, moderna, antigua, ¿desde qué concepción epistemológica te estás parando? Tenemos que conocer el conocimiento didáctico del contenido.
que tenemos una parte didáctica y una parte epistemológica. ¿Desde dónde la construís? ¿Qué pensamiento tenemos para marcar esos tiempos? Y el resto opine si están de acuerdo o no. Desde lo personal no estoy de acuerdo. Y les digo por qué no es. A ver, La última vez habíamos hablado de que espacio y tiempo eran inseparables, eran los grandes conceptos inseparables. Los metaconceptos que no se pueden trabajar por separado. Claro. Está. Yo la línea de tiempo, y acá le respondo a Eloy, sería algo transversal o algo de construcción paulatina. Claro, eso es a lo que me refería, no poder meter... A ver, de una construcción paulatina. Me paro en el hoy, voy para atrás, sí enseñaría concepto de milenio, concepto de siglo. ¿Qué años comprenden el primer milenio, el segundo, el tercer milenio para atrás? Y hacerle comprender desde qué año hasta qué año se computa un siglo. Concretamente, antes de Cristo, restamos. Perdón, sumamos. Sí, que por ahí te pones a... ¿Qué son los conceptos instrumentales de tiempo? Claro, que lo damos como, creo que por ahí se dan como siempre por sentado que se conocen, y muchas veces los chicos no saben cómo desarrollar una línea de tiempo por ese tema, porque no saben por ahí los conceptos fundamentales para poder hacer esa línea de tiempo. A ver. Más allá de los datos que vayan a poner en esa línea, por ejemplo, cómo elaborarla. Siglo I antes de Cristo. ¿De qué año a qué año va? ¿Y del 100 al 200? No. ¿Del 0 al 100? Al 99. Antes claro. de Cristo. Bueno, esos conceptos sí me parece que tendríamos que enseñarlo. A ver, si nos paramos en una, y acá le respondo a Ariadna, ¿por qué no estoy de acuerdo? Si, a ver, trabajamos y machacamos con la concepción Escuela de los Anales, concepción braudeliana, que habla de coyuntura, estructura, tiempo corto o acontecimiento, tiempo medio, tiempo largo, hablamos de continuidades, hablamos de cambios. Si nos vamos al texto que dice Vicente que era el primer trabajito práctico que hicimos sobre el tiempo, ¿se acuerdan que decía? Sí, el que vos nos hiciste identificar dónde ubicábamos cada... Dice, Vicente habla del paso del medioevo al modernismo. Ni el descubrimiento de América, ni la caída de Constantinopla, ni la separación protestante sirven para jalonar, para marcar el paso del medioevo al modernismo. Hay que rastrearlo, hay una transición donde hay continuidades y cambios. Marcar, a ver, si vos enseñás historia antigua o edad antigua, edad media, edad moderna, ¿dónde dividís uno y otro?
si tomás la concepción positivista, ninguna duda, tenés 1492 para dividir. No es la concepción braudeliana, no es la concepción de la escuela de los anales. Sí explicaría cómo funcionan los siglos, los milenios, y en la parte espacial, ¿qué trabajaría? Y por ahí, Pongan cambios. Pongan un poco de ganas, como conceptos instrumentales. Cambios y continuidad. Ordenamiento del espacio. Los cambios y continuidades irían de la mano de las líneas de tiempo, me parece. Yo diría que espacio geográfico, paisaje, Sí. lugar, cómo el hombre lo va modificando, lo va ordenando. Puede ser, a ver, entramos en... Sí, el recurso. Te estoy dando mi visión, obstáculos. ¿eh? Después ustedes van a hacer lo que... Iría como transversal como la línea del tiempo. Ahora, ¿por qué no refrescamos configuraciones, mares, continentes? Pero, sí. Perdón, Sergio, me quedé pensando en eso que me dijiste. ¿Vos por qué decís que el concepto de cambio y continuidades no se puede utilizar para geografía? No, el concepto de cambios y continuidades, ninguna duda, pero ese concepto de cambio y continuidad va a formar parte, me parece, del conocimiento didáctico del contenido que vos estás transponiendo. Sí, porque por ahí ponele yo... A ver, ¿dónde hay un cambio? En el proceso de sedentarización. Ahí hay un cambio, que de hecho lo vas a marcar. Y le contesto a Ariadna de nuevo. Si vos enseñás historia de entrada, edad antigua, ¿dónde la haces arrancar? En realidad en primer año arranca de antes de la edad antigua, arranca en el periodo neolítico, o sea que no, o sea, nosotros arrancaríamos más o menos de ahí un poquito. Tendríamos yo lo que planteaba para explicar eso de la línea de tiempo y las edades y eso era para que los chicos a medida que nosotros fuéramos avanzando, ellos tuvieran la base para poder ubicarse en dónde están parados en el tiempo, era, o sea, como para eso. Me parece que hacemos más bollo y te digo por qué. Porque vos también dentro de Areal tenés que meter la pata americana. Y en la nomenclatura americana aparece, primero más allá del poblamiento, aparecen dos grandes focos y con una periodización totalmente diferente. Y yo te pregunto algo, ¿vos enseñás edad antigua, media, moderna, contemporánea y contemporánea es lo que estamos viviendo hoy? Y si tenés algún chico descolgado que te pregunta, ¿el posmodernismo dónde está? O sea, sería, espérate,
O sea, sería más la edad contemporánea. Ay, por ahí. Pues ¿O chicha no? o limonada. A ver, la historia positivista te dice que Revolución Francesa marca el paso del modernismo. Primero que toda periodización es arbitraria. Marca el paso de la edad moderna a la edad contemporánea. Pero por el otro lado estás pregonando procesos y estás pregonando cambios y continuidades. ¿Qué cambios produjo la Revolución Francesa? Si tomamos espacio, tiempo y sociedades humanas. ¿Se pusieron a pensar eso? Y O eso sea, tomando ¿qué mejor las cambios teniendo en investigaciones cuenta sociales. esos tres elementos? Son los metaconceptos o los grandes conceptos que estudian o que se abordan en las ciencias sociales. A ver, como profesores de geografía, lindo despelote les estamos armando, ¿no? Más confusión todavía. Sí. A ver, como profes de geografía, ¿cuál sería el hilo conductor que tendríamos que llevar para que la geografía sea una ciencia social? Los actores sociales, el sujeto social. Pensá como profesor de geografía, ¿cuál sería el objeto de estudio de la geografía? Sí. Sí. Por ahí los cambios que produjo en las distintas sociedades. Pará, Marianela, vamos al primer texto. De Dolfus. Exactamente. El Vamos a espacio. trabajar. Podemos llegar a trabajar con paisaje natural en los primeros tiempos. Un paisaje modificado, nomadismo, cultivo de rosa. Y después ya nos metemos en el espacio ordenado. ¿Cuándo se empieza a ordenar el espacio? ¿Cuándo aparece la sedentarización? Pero no se produce la sedentarización en el mismo momento. Pero entonces vos, por eso te digo, vos apuntás más a esa transformación del espacio. Somos profesores de geografía. Ahora, ese espacio se ordena, pero se ordena, ¿quién lo ordena? Las sociedades humanas. Las sociedades humanas. La ordenan Sí, de de acuerdo distinta manera. Cuando digo distinta manera, ¿qué estoy diciendo? Para la producción y la reproducción. Exacto. Pero ¿qué estoy diciendo? ¿Qué aparece? Ese espacio se convierte en obstáculo y recurso. Ordenan en función de las necesidades. Aparece el componente tecnológico. El posibilismo, el determinismo. Y el posibilismo, todo eso tenemos que meterlo en la misma bolsa. Claro. Pero me parece que es importante hacer foco en el hombre, porque en el hombre se ven las tres cosas. Sí, en el hombre, pero yo no me olvido del espacio. Por eso, pero a partir de, porque a mí por ahí, perdón, ¿no? Que o soy yo que no entiendo o no coincido con lo que por ahí vos estás diciendo,
A mí me parece por ahí que de esa manera por ahí apuntás más al espacio, teniendo en cuenta obviamente que ese espacio está modelado por el hombre. Me parece que por ahí habría que apuntar más al hombre para entender cómo se dan esos cambios, o no sé. ¿Y por qué no podés apuntar al espacio? Claro, porque Sí, el hombre pero buscó ¿por en qué A no el ver, hombre? te hago este planteo. Un espacio natural, un espacio modificado. Cuando hablas de ese espacio, vas a trabajar el ambiente, pero ¿qué tipo de hombre hay ahí? Sí, ya está implícito de que lo modificó el Claro. hombre. Hay un hombre nómade. Un hombre nómade, ese espacio es recurso. Estoy generando despelote para que piensen, ¿eh? Ya, pero me da un poco de miedo por la cara de Marianela. No, porque me dejaste pensando con eso que dijiste del hombre nómade. Si es el espacio, ay, Dios, me trabé, natural, ¿sería un hombre nómade o ya sería un hombre sedentario? No, un hombre nómade. Y ese Vos lo que te, espacio, ¿cómo, vos Eugenio? lo que te, vos lo que te referís es a la vinculación del hombre y poder ver a ese espacio como un obstáculo o como Y como como un recurso. recurso. A ver, O sea, como poder transponer eso. hablamos, a ver, vamos a bajarlo a tierra. Vamos a bajarlo a tierra. Planteo, más allá de cuando yo decía conceptos instrumentales, trabajamos mapa, latitud, longitud, cosa de comprender. Comprender y vamos de la mano de la línea de tiempo. Planteo, no le voy a explicar el concepto de Dollfuss al chico, pero planteo un espacio natural. Que eso lo vieron con Gustavo, lo vieron con Luciano. Planteo los grandes paisajes a escala mundial. Me puedo valer de un mapa color. Puedo plantear medianamente cuáles son las geoformas, pero nombrarlas, no le voy a... Ahora, es un paisaje natural, tengo que meter glaciaciones, los cambios climáticos, muy así tomado de los pelos y por arriba. Ese espacio, ¿qué le ofrece al hombre? Le ofrece elemento de subsistencia, pero también se convierte en obstáculo, recurso y obstáculo. ¿Cómo hago o qué hace el hombre en ese espacio? Claro, lo modifica, lo moldea. Pará, que todavía no lo modificó. Caza, pesca, recolección. Se adapta. Empieza a caminar por ese espacio. Ahora, hay un elemento. Y ahí hablo de las grandes migraciones y puedo tomar la teoría de Harlicka. Pero hay un elemento en mi estructura cognitiva, conocimiento didáctico del contenido, que ese espacio paulatinamente de natural se va a ir transformando, y estoy parado en la línea Dollfuss. El tema del elemento fuego. Exactamente. Al aparecer el elemento ¿Cómo que fuego, No, que los nómades ya tenían control del fuego. pero antes no. Claro. Cuando el hombre, el fuego siempre existió a través de las catástrofes naturales.
Pero cuando el hombre empieza a tomar dominio, Claro, empieza a hacer uso el hombre. exactamente, del elemento fuego, y le pregunto, Ahí ya se convierte en un recurso. es un recurso, pero guarda que puede ser un obstáculo, pero en mi estructura estoy hablando de un espacio modificado. Pero el hombre sigue siendo nómade. ¿Y qué pasa? El componente tecnológico empieza a causar efecto, piensa, vive en sociedad, se sedentariza, revolución agrícola. Pero no siempre se da al mismo ritmo. Eugenia, vos Está qué... intervenido el componente tecnológico. El componente tecnológico nos atraviesa a lo largo de todo el año. Y le estamos dando el enfoque desde el espacio, desde la geografía, pero nos está atravesando el tiempo. El hombre se sedentariza. Hay una acción meditada, concertada, continua. Se organiza el espacio. Pero también se organiza social y políticamente. Y aparece la cuestión política. ¿Cuándo aparece la cuestión política? Perdón, Sergio, voy a hacer una pregunta tonta. ¿Vas a hacer una pregunta qué? Una pregunta tonta. Cuando planteas lo de que ahí está atravesado el tiempo, ¿en qué a ver, por ahí qué ejemplo me podés dar como para que yo me dé cuenta cómo identificarlo? No sé si... A ver, el componente tiempo está atravesado permanentemente. A ver, son nómades, empiezan a caminar hasta que descubren el fuego. Va transcurriendo el tiempo. Hasta que se sedentarizan. No, pensé que era... Sí, no sé por qué me estaba haciendo más lío. No sé, pensé que era por ahí alguna Es otra decir, cosa, no sé. el componente temporal nos está atravesando en esta clase. Ya Sí, se nos sí. terminó la hora. Vamos. Ahora, ordena el espacio, se descentarizan. No estamos en una anarquía. Aparece el liderazgo. Aparece el componente político. Relación mando-obediencia. Se empieza a organizar políticamente. ¿Y por qué no comienza la lucha de poder? Alguien manda. Otros obedecen. Y aparece el otro componente. Jerarquizaciones. Aparecen las fuerzas naturales y aparece el componente religioso. Y empezamos a pensar en la vida del más allá. Si no, no hubieran aparecido las tumbas, las pirámides, los enterramientos. Aparecen los dioses. Ese sería más o menos el trayecto, en mi opinión. La quiero escuchar a Eugenia Butti. Hola, Sí. ¿por qué? ¿Qué me querías preguntar? No, quiero una crítica a este planteo que estamos haciendo. ¿Podemos estar de acuerdo o no? ¿Por qué te nombro a vos? Porque más ustedes armaron algo. Sí. Que puede estar de acuerdo o no, como también lo armó, de los que me acuerdo,
Marianela, Eugenia y me falló Sandra hoy. Sí, nosotros habíamos Sí, es lo planteado reconozco. con Maggie el recorrido un poco de la aparición del hombre en el espacio, y de acuerdo a eso también, bueno, cómo hizo su recorrido, puntualizando también en las primeras, desde que empezó a ser nómada hasta que se sedentarizó, el foco de lo que es el Mediterráneo, su evolución, el componente del agua, de ahí desembocar en la parte de Roma, y después, bueno, con la intromisión de Colón, como ver esa idea de los dos mundos, ¿no? Bueno, sí, eso es la estructura muy amplia, muy grande. Sí. Pero no nos tenemos que Vos olvidar del decís, espacio. no, claro, claro. Y Sí, no nos no, tenemos que olvidar del componente tiempo, tecnológico. claro. Y no nos tenemos que olvidar de las comunicaciones. Porque Sí, tal tenemos que cual. trabajar paralelo ese Mare Nostrum, centro de poder geopolítico, y qué estaba pasando al otro lado del charco. Sí, no, tal cual. No, sí, sin duda el tiempo, el espacio hay que abordarlo, pero también tener en cuenta de hacerlo de manera compleja y poder también como situarlo en tiempo y espacio y ver qué cosas fue colonizando el hombre o qué cosas fueron obstáculos o cómo se Exactamente. pudo sobreponer a eso, qué lo transformó en recurso. Como Claro, pero todo ese recorrido es bastante... ¿y por qué no pensamos cómo fue o cómo se fue ordenando el espacio a lo largo del tiempo? Y Sí, eso también. me lleva solo. Nosotros con Maya habíamos pensado una idea media alocada, pero bueno, capaz que, De ustedes no me sorprenden. no sé, por ejemplo, pensábamos empezar la clase y preguntarles si piensan si en la actualidad o en lo contemporáneo hay civilizaciones que viven como en el pasado, y bueno, por ahí citar la respuesta de los alumnos, y ahí en base a eso hablar un poco sobre lo que pasa con Sentinel del Norte, que viven como aislados, como en la época de la Edad del Hierro, y de ahí empezar a hablar sobre el hombre y bueno, un poco hacer el juego de eso, ¿no? Sobre ir y venir, pero bueno, Es válido. capaz es muy jugado. Depende del curso. Eloy, vos que tenés otro... Y les pregunto a Eugenia y a Marianela si están de acuerdo o no. No me dan bola. Sí, yo estoy de acuerdo, a mí me parece bien lo que dice Eugenia, o sea, creo que es lo que habíamos visto desde el año pasado, cómo el agua fue ordenando ese espacio también. Y se fueron, y las civilizaciones, las sociedades humanas, y cómo fueron desarrollándose. Lo que implica la parte política, el recurso o el obstáculo. Y Sí. otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es en el ordenamiento del espacio está el componente económico, ninguna duda, pero está el componente político también. Claro, por eso mismo yo me interesaba más en la parte de lo último, digamos, de la unidad 3. Es como la parte más compleja de entenderla, y en una clase de máster también yo dije, no es tan loco la forma de agarrar un Bueno, tema. ahí coincido. Yo me parece que si tomamos, y esta también es una opinión muy mía, si tomamos el paquete del año, yo con la unidad 1 y con la unidad 2 iría a las chapas. Pero el componente político no está presente siempre. Por supuesto. Claro. O sea, a lo largo de la historia está siempre presente. Pero yo creo que se va complejizando a medida que va avanzando el tiempo por los intereses y en la medida que cada uno de Ahora, los territorios quiso expandirse o no. y ahora Sí, eso no hay duda.
Y ahora voy a hacer en el ordenamiento del espacio. ¿Está el componente político? Obvio. Con cada una de Sí. las batallas, ¿o no? De las invasiones. Y no, puede haber un periodo de pacificación. Pregunto. Sí, pero en Y el periodo de acá- pacificación está sobre los sometidos. No Sí, te pero vayas ¿quién por las es? ramas, Maggie. Es más simple la pregunta que estoy haciendo. Bueno, Sí, desde el momento que está la acción humana está el componente político. Las ciudades, Desde que están los estratos sociales. A ver, Claro, Dolphus dice que tiene que una haber ciudad. una acción meditada, Concertada. concertada y continua. ¿Te parece que en esos tres elementos no está el componente político? ¿No está la relación mando-obediencia? Claro. Sí, pues está todo, Sí. o sea, programado. No programado, pero sí está pensado. Y acá nos metemos, esto es para nosotros, El en ordenamiento lo impone el poder. Entonces tiene que ver con exactamente, lo que dice Maggie, que, o sea, quién está en el poder es el que va a determinar quién pertenece o quién no a determinadas cosas. permanente, ¿Excluyen o incluyen? permanente. A ver, y voy a poner un Incluso, ejemplo. Y voy a... discúlpame, Sí, insisto sobre los sometidos, porque, por ejemplo, Roma. Roma tuvo su época de auge, ¿no es cierto?, de su esplendor. ¿Pero a base de qué? Del sometimiento del pueblo. Y no le Como pasó lo lo mismo tuvo eso con los Grecia. turcos. Y siempre fue Claro, una pero lucha. digo yo, cuando llegan a un momento donde supuestamente hay un poco de estabilidad, pero ¿estabilidad sobre quién? Sobre un pueblo sometido. Son las reglas del juego de todas las civilizaciones. Somos producto de eso también. Como cuando te dicen con algo. ¿Por qué? Porque acá entra a jugar otra teoría, que es la teoría de origen. O esa relación mando-obediencia viene de origen divino, o aparece el contractualismo. Ese contrato es previo a la organización. Teorías contractualistas, teoría política. No sé si la vieron en alguna materia. Hobbes, Locke, Rousseau. Ah, sí. Teoría del contrato social. Es una parte del contrato social de Rousseau. Uno propugna, se organiza porque el hombre es el lobo del hombre. Entonces no le queda más remedio. Otro delegan el poder en. Pero siempre en esa acción aparece el componente político. La hegemonía y la contrahegemonía constante. Exactamente. Relación mando-obediencia. Y acá nos metemos en la teoría política de Aristóteles, que habla de una fase. Sí, O como dice Foucault, donde hay poder hay resistencia. ninguna duda. ¿Y por qué no lo llevamos a la concepción del currículum en práctica que vimos el año pasado de Alicia de Alba? ¿Qué dice? Es una lucha de poderes. Lucha de poderes. El poder y lo público atraviesa todas las relaciones. Y voy a poner un ejemplo de ordenamiento del espacio relacionado con el poder, con la relación mando-obediencia. ¿Qué pasó con la peatonal de San Pedro? Se fue. ¿Y? Se fue. Elecciones. No, pará. Eso es otra historia.
Pero según quien manda, hay un ordenamiento del espacio, más allá de las elecciones, que es otra historia eso. Tendría que haber elecciones cada 2 meses, así media, pero eso es otra historia. Todos los años. Bueno, esa peatonal es el ejemplo de ordenamiento del espacio. ¿O no? ¿O no lo ven así? Sí, totalmente. Pero, bueno, sí, ponele. Dale, no, decilo, dale. Maggie. Yo no lo veo como un ordenamiento del espacio, yo lo veo como algo totalmente político, más allá que un ordenamiento espacial también tiene que ver con la política, qué sé yo. Sí, conveniencia. Es conveniencia, tal cual. A ver, Conveniencia. Yo no lo veo como otra cosa. a ver, yo pregunto. El trazado de las líneas de ferrocarril es un ordenamiento político, es un ordenamiento del espacio. Sí. En función de las necesidades, hay una acción meditada, concertada y continua. ¿No hay una decisión política ahí? Sí, no, en realidad si vos lo planteas así, que la peatonal sea un ordenamiento del espacio, puede ser que lo sea, pero de ahí a que sea algo para utilizarse como Eso es otra para historia. beneficio, ya es otra cosa. O sea, sí, no deja de ser un ordenamiento del espacio, sí. Claro, sería, por ejemplo, la sociedad de la sedentarización fue como un liderazgo, alguien propuso ordenar el espacio de determinada manera y se unieron en sociedad para llevar a cabo eso. Según la teoría. Ahora te pregunto. Eso podría pasar, por ejemplo, cuando abrieron la calle ahí ay, no me sale el nombre, arriba, en el bulevar. Son ordenamientos. Por eso. ¿Sirven? ¿No sirven? Es otra historia. Para alguien sí, para alguien no. Claro, La construcción de los almacenes de los templos en las sociedades antiguas. O la construcción del Arco del Triunfo. ¿Se ordena el espacio? No tengo duda. ¿Sirve? La pregunta sería si esa decisión concertada, meditada y tostada que había está tan involucrada a quién. O sea, en cierta manera son imposiciones, porque a mí no me preguntaron si me parece bien que saquen la peatonal. Bueno, pero Bueno, no creo que a nadie de los que está acá le hayan preguntado nada. Que hagan En una realidad, rotonda. es mi A ver. imposición y bueno, uno se adapta. Eugenia, Sí, ¿por qué decís que no te preguntaron? Cada 4 años te preguntan. Coincido Porque con en Maki. el momento que era importante hacerla, la hicieron y no estaba dentro del cronograma político ni lo anunciaron como una medida. Pero vos Pero delegaste. Vos Euge, delegaste claro. el poder. Si nos paramos en la doctrina contractualista y en la democracia y en la concepción rusoniana, delegamos el poder. Que después no nos guste, es otra historia. Claro, bueno, pero tampoco. ¿Y por qué es decir que lo del tampoco Arco del así, porque Triunfo no es hay una una lista de ordenación todo del lo que se va a espacio? hacer. Como para que vos conozcas. ¿El Arco del Triunfo? Como el obelisco. O sea, ¿eso es ordenamiento del espacio? Sí. O ya modificaste, digamos, el lugar. ¿Lo ordenás? Emplazás el obelisco. Sí, a Para la partir de teoría ahí es se puede hacer. ordenamiento. Que sirva, no sirva, que quede lindo, que quede feo. A ver, desde el momento que lo estás ordenando, estás haciendo que la circulación tiene que dar la vuelta Sí, un alrededor del trazado. obelisco, que no puede cruzar por el medio. Sí. Yo lo veo como que es un proyecto nacional institucional. Por ejemplo, cuando vos estabas hablando del tren. ¿No Sí. es cierto? Que tiene que ver que es para
que sea utilizado para el bien común de toda la sociedad, por ejemplo. Ahora, no me lo podés comparar con la peatonal. A ver, sí te lo puedo comparar con la peatonal desde la teoría geográfica, desde Dollfuss. El hombre ordena el espacio, más allá de ser esa acción meditada, concertada y continua, que nosotros, que a Eugenia no le preguntaron, pero delegó el poder, como lo delegamos todos, me puede gustar, no me puede... Lo hace, ordena el espacio en función de las necesidades, y acá le responde Eugenia también, en función de las necesidades y de la tecnología de la época. Me puede gustar o no, o coincidir con el pensamiento de un emperador que erigió el Arco del Triunfo, pero para ese elemento gobernante era una necesidad. ¿Necesidad de qué? De trascender, de perdurar, de lo monumental, de lo que quieras. Si no, no hubiera existido el culto a Augusto, el culto al emperador. ¿Nunca se pusieron a pensar por ese lado? Me mata la cara de Marianela. Porque coincido con lo que dice Maggie. Podemos coincidir o no, lo estamos mirando. Que más allá de que tenés razón, que es modelado y todo, pero es de gusto. No, a ver, me puede gustar. Es subjetivo después ya. Acá vos estás, no es, estás trabajando desde la subjetividad. Claro. Sí, gastar un montón de guita al pedo. Sí, no. Pero lo miramos desde la teoría. Tiene lógica. Sí. La necesidad de los comerciantes, Sí, ponele. sí. Capaz que no es tu necesidad, pero la vez sí. No es lo que tienen el poder de hacerlo. Con el político, ¿no? A ver, Claro, yo lo que voy es a la trascendencia de tal o cual cosa que se hace. A eso me refiero. ¿En pos de quién? ¿A favor de quién? ¿Y qué es lo que se logra con tal, con lo que se hace? Trascender. a ver, y me meto en otro campo. Claro, en realidad por ahí, a ver si por ahí entendí bien. Lo que Maggie plantea es que esa modelación del espacio que se hace sea con un fin determinado. En este caso, el fin que se tuvo, ponele en el caso de la peatonal, fue como de gusto, digamos, porque Bueno, no sé si más que podría decirse que fue porque ni siquiera para los comerciantes, para embellecer la ciudad, por el turismo, ponele que al turismo, por ahí le buscaron una idea que no fue, no sé. pero eso es para tu forma de ver las cosas, es tu pensamiento. Sí, Para sí. otro, no. Y me meto en otro tema espinoso. Jesucristo, según dicen, predicaba en pata. ¿Y lo monumental del Vaticano, entonces? Claro. Que es pintoresco, es hermoso. Si hay una de las cosas que cuando yo voy a una ciudad, lo que primero hago, voy a la iglesia porque, y según en el norte, te impacta lo monumental. Ahí ves estilos arquitectónicos, ves esto, ves, pero ¿por qué no usamos la guita en otra cosa? Si el culto divino lo podemos tener de otra forma. Antes los católicos también, todas las civilizaciones, es como que. Parece que la escucho de mamá cuando... No te escuché, Marianela, verdad. No, dale, Marianela, que no te escuché y después quiero hacer una pregunta. Ah, no. Sí, que no. No, digo que te escucho decir eso.
coincido con lo que decís, me haces acordar a mi mamá. Por ahí esa inversión tan grande que se hace en lugares que no son necesarias, pero bueno, volvemos a lo mismo, lo subjetible. A ver, ¿alguien conoce el cementerio de la Recoleta? Sí, ¿Y? hermoso. Sí, No, hermoso. hermoso, ninguna duda. Yo no viviría, Complejo. claro, ¿eh? Sin ir más Hay lejos. No, unos yo pH tampoco. bastante lindos ahí. El cementerio de San Pedro, sin ir más lejos. Sí, Cuando entras, yo no Bueno, tengo gente fallecida en el de cementerio acá, ni vacaciones. tampoco me interesa. Pero yo cuando trabajaba de vendedor en la calle, a veces me aburría, me empecé a dar vuelta por ahí para ver, a conocer el cementerio. Cuando entras por la puerta principal, ¿no? Caminás ahí y ves todos los panteones, no sé, los finados que están ahí. Y hay una que me llamó la atención, una tumba con un busto de bronce, con piedra, o sea, con piedra, digamos, de grafito, todo. No, terrible la tumba del tipo. Y me reí cuando le estaba por sacar una foto, cuando me di vuelta, había una cruz con dos palos. Y me acordaba de la clase que hablaba de otro día, Sergio, sobre cómo se van las clases sociales. Saludó a todo el muerto, pero uno tenía una tumba gigante con un busto de bronce y todo de piedra, sí. y atrás había un tipo con un palo atravesado ahí. A ver, yo no sé si esto lo dije, porque siempre, viste, uno tiene su caballito de batalla y siempre termina diciendo lo mismo, pero un exponente de eso que vos decís, patente, es el cementerio de Areco. ¿Alguien lo conoce? Aún no. Bueno, a ver, ¿De dónde, perdón, alguien se me ha cortó? leído, y me estoy yendo por las ramas, pero quiero hacer una pregunta antes de terminar. ¿Alguien ha leído Don Segundo Sombra? ¿De Guiraldes? No, no. Bueno, la historia de Don Segundo Sombra, que supuestamente, ¿vieron que está el dicho San Pedrino, si no es mulato es chino? ¿Nunca lo escucharon? No. Jamás en la vida. Yo los San Pedrino, si no es empezaría, mulato, es chino. es chino, yo los empezaría, les recomiendo a ustedes que empiecen a putear a los profesores de literatura. Me parece. En mi época se leía a Gabriel García Márquez. Bueno, ¿Platero no has leído? No, no me acuerdo. Bueno, pero volvamos a ver. Tenía una gran profesora yo. ¿Cómo? Tenía una gran profesora. ¿A quién? No sé si... Prado. ¿Literatura? Sí. Va, por lo menos ella me dio literatura. Creo que... ¿Prado? No. Para que me acuerde el nombre. Para. No me voy a acordar ahora. No, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo. Parienta mía. No tengo ni idea, no la conozco. Como profe de literatura no tengo por qué conocerla. Pero, No, igual ya debe estar jubilada. bueno, pero me voy al tema. ¿Dónde estudiaste, Marianela? La secundaria. En el normal. En el normal. Toda mi secundaria. No la tengo registrada como Prado, profe de literatura. Pero bueno, San Girard. Antonio. ¿Cómo? Girard. Esther sí la conozco. Bueno. Bueno. Esa. Esther El Girard. Prado. No, Esther Es Girard. Esther Girard Prado.
Ah, no sabía. Es Prado. Sí, la conozco, Esther Girard. Buena mina. La quiero como persona. Para ir a tomar, hace mucho que no la veo ahora, pero bueno. Y la hija también es profe de literatura. Sí, yo también. ¿Eh? Ah, Pero bueno, sí, digo que yo sí, también. me estoy yendo por... No, Esther Girard, sí la conozco. Pero bueno. Conclusión. Guiraldes, la estancia en Areco, el arriero supuestamente era sanpedrino. Guiraldes se inspira en la historia de don Segundo Ramírez, Segundo Sombra le decían. Con ese libro lo hace conocido a Guiraldes y todos los chiches. Ahora, uno va al cementerio de Areco y está la tumba monumental de los Guiraldes y al lado, que después les voy a pasar la foto, en una sepultura de tierra con una placa que puso la municipalidad y que don Segundo Sombra levantó Areco, está ahí al lado. Ahí se nota bien, claro, las clases sociales y se ve más post-mortem que en vida. Es la idea de trascender. Y esto lo llevo a lo que vimos el año pasado. ¿Se acuerdan el costumbrismo cuando vimos Roma, las catacumbas, cuando hablamos de los enterramientos? Y Sí. somos una sociedad necrofílica por excelencia. Es el culto, por suerte, en mi opinión, se está dejando de lado con el cementerio Parque. Ahí estamos mirando el norte. Pero lo trascendental post-mortem lo vemos en la Recoleta. Y lo vemos en todos los otros cementerios. Pero somos necrofílicos por excelencia. Cuando empiecen a estudiar historia argentina, hablaron seguro con Maggio de Felipe II, Felipe el Hermoso, Juana la Loca. Sí, ya ahora estamos con Historia Argentina. Bueno, ¿por qué le dicen Felipe el Hermoso? Porque dicen que era lindo. Y a Juana no le era fiel. Juana se enloqueció, eso es el chusmerío de la historia. Y porque era muy picaflor. Porque era picaflor, pero después de muerto andaba con el cadáver dando vueltas. Bueno, todo ese costumbrismo se trae, pero es la necesidad de trascender del más allá. Pero desde que la civilización es civilización, ¿cuál es el sentido de la pirámide egipcia? Pasar a la eternidad a los faraones. A ver, ¿qué representa la arquitectura gótica? Claro, las gárgolas, todo eso. Trascender. Trascender, a ver, lo gótico es puntiaguda, elevándose y que entre luz, necesidad de trascender. Tiene que ver con la creencia y, si se acuerdan, de los romanos de barro, cuando habla del soldado romano, no sé si me van a decir que sí, que lo leyeron. ¿Cómo pensaba el romano primitivo? ¿Por qué no hacía tal o cual cosa? Por temor al de arriba, o a los de arriba. ¿Sí o qué? No digo por temor a no ir al cielo, digo.
En esa época no, el ir al cielo me parece que va, tiene más que ver con el cristianismo. Y, es decir, pero la idea del romano, no sé si ir al cielo, el temor al más allá o a las fuerzas naturales que lo castigaran. Ese me parece que es el pensamiento romano. Por eso hacían ofrendas y demás cosas a los dioses para que no cayera sobre ellos ¿Eso se cosas malas. mantiene? ¿Eso se mantiene en este momento? Y hay creencias en todos, yo creo. Uno Hay no culturas pasa que por sí. abajo de la escalera porque le va a traer mala suerte. No, pero bueno, a ver, todo ese... En la religión. Sí, y sobre todo se mantiene ese culto, se mantiene o está muy arraigado, en el caso de nuestro país, y por qué no en esta zona, gracias al puerto de Buenos Aires, pero sin ir más lejos, que es la Pachamama en Salta, Jujuy. El sentido del carnaval. Se mezcla lo cristiano y lo pagano. Y ahí caemos en un determinismo. Bueno, pregunto, y ahora quiero una crítica a este planteo de esta clase que fuimos, vinimos, generamos despelote. Marianela tuvo cara de desorbitada. Mariela está dormida. Se me corta mucho, Sergio. No, si No yo no sé te qué escucho. pasa. ¿Me escuchan? Che. No prendas la cámara, no. No, yo... No, igual probé de apagar la cámara a ver si, porque Bueno, se corta. pregunto, No sé por qué. ¿sirvió? ¿No sirvió? Si me dicen que sí, no me dejan conforme. No, servir sirvió. De ahí a que estemos de acuerdo en todo, no. Bueno, ¿en qué no estás de acuerdo? No, cuando planteaba lo del tema del espacio. Sí. No sé, capaz, porque por ahí a mí no me cierra. Me parece que por ahí encararlo más desde el espacio en sí y no desde el trabajo del hombre. ¿Sos profesora? No sé. ¿Vas a ser profesora de geografía o de antropología? No, sí. Bueno, por eso, qué sé yo, no sé. Tengo que verlo desde esa A ver, perspectiva. el sentido de esta clase es generar despelote, cosa que no les quede, cuanto más bollo mejor. Pero ¿por qué no tener una mirada antropológica también? Y tenemos ¿Acaso que no es tener, una ciencia? Claro, porque es una ciencia social, o sea. sí, tenemos que tener una mirada antropológica, pero como complemento de la geografía, que es ciencia social. Y si no tuviéramos, a ver, tenemos que partir que geografía es una ciencia, integra las ciencias sociales. No hay ciencia social si no está el hombre. Pero, como somos profesores de geografía, el elemento conductor es el espacio. Claro, como por ejemplo... Porque si no, el profesor de historia, yo no sé si va a tener esta postura de pararse en el espacio. ¿Y por qué no va a tener esa postura de pararse en el espacio? Porque está desconociendo o le está faltando en ese conocimiento didáctico del contenido por una cuestión de formación, le está faltando esta pata que tienen ustedes.
Ahora, Ustedes. viste que vos estabas diciendo que se refiere a la continuidad, ¿no es cierto? ¿Vos le ves la continuidad a una peatonal que ha sido, la han puesto, la han sacado, le han hecho esto, le han hecho el otro? ¿Dónde está la continuidad? En la calle. A ver, hablamos de continuidades y cambios. Y hablamos de una zona de transición. Claro, no es esa partecita A ver, solamente, es cómo se hay viene que ver, desarrollando. lo vería como continuidad si nos paramos en la ordenanza San Pedro 2000, que hace todo el planteo urbano. No la conozco. A lo mejor la ordenanza, y estoy tocando de oído, San Pedro 2000, no sé si hablaba de la peatonal. No la conozco, que regula el ordenamiento urbano. Esa es la norma municipal que siempre hay excepciones a. Sí, por ahí podrías analizarlo desde, ponele que se utilice Vamos a los datos, diría Luciano. ese espacio Pero, a ver, como en ese proceso hablamos de continuidades y cambios. Si nos paramos en la línea peatonal, la continuidad sería que siguiéramos haciendo peatonales. Y el cambio, que la centro, sacaron. por ahí yo lo vería más desde por ahí enfocar más el centro en esa zona. Porque ¿por qué eligieron esas calles para hacer la peatonal? Y no otras. Porque quisieron enfocar en esa zona, o que en esa zona se concentrara por ahí o más gente, o otro tipo de gente, o que circulara la gente de otra manera. También se podría haber hecho un peatonal en otra calle. Está bien. Esa respuesta la pueden encontrar en Luciano, que sabe mucho de geografía urbana. A mí me da la sensación, capaz me equivoco, ¿no? Pero me da la sensación que San Pedro hace unos 10 años atrás tenía como muy centralizado lo que era, ponele, literalmente el centro, ¿no? Eran, qué sé yo, 6 cuadras. Hoy no. Vos tenés los negocios que se expandieron un montonazo en toda lo que es la periferia del centro, ¿no? Es que en realidad el centro sería la iglesia. Teniendo, todas las ciudades, ¿cómo? que el centro sería la iglesia si nos paramos en un urbanismo. Coincido con Eloy. Yo creo que la peatonal la pusieron en su momento porque una peatonal, ¿qué busca? Que la gente camine, y acá en el centro estaba lleno de comercio. Y los comerciantes hoy en día dicen que les más comercial. en contra, bueno. Es el tema. A ver. Por eso, por ahí, a mí me parece que para mi idea es, lo que quisieron hacer es, en esa zona, ubicar la parte más comercial, ponele. Pero que a la vez se fue expandiendo. Tengamos en cuenta que vos cruzás la Plaza Constitución y seguís teniendo bares, casas de comida, negocios de compra, y lo mismo pasa de 3 de febrero para el otro lado. Bueno, eso lo van a estudiar en geografía urbana, y espero que la agarre Luciano. Ahora, sí hay desplazamientos, calle Güemes de Mar del Plata, por ejemplo, que sale del centro y se convierte en un centro comercial. ¿Ubica el Mar del Plata, calle Güemes? Sí. Pero en todas esas transformaciones o tendencias que se dan en una ciudad, o cambios y continuidades, el que marca esa tendencia es el hombre. Sí. Y las necesidades del hombre. ¿Cómo? Sí, las necesidades del hombre.
en función de las Antes era necesidades de la necesaria una época. peatonal, claro. Sí, también por ahí Ahora es puede un ser. obstáculo. La peatonal se convirtió en un obstáculo, entonces hay que sacarla. Bueno, estás cayendo en Dolfus. Sí, Dolfus sí, sigue estando vigente. sí. Ninguna duda, coincido con las dos Eugenias. Las dos Eugenias somos potencia. Las dos juntas. Tampoco se agranden. 2 por 1. ¿No me escucho yo, profe? ¿Cómo? ¿No se escucha mi voz? Sí. Te escuché toser nada más. Ay, ¿viste? ¿Por qué no se escuchaba? Porque yo hablaba y no me respondías, y era medio raro ya que no me respondiera. No te respondo. Chicos, damos por finiquitado